No me gustaría quitar más minutos de lo necesario porque tenemos una invitada muy, muy especial que nos va a estar compartiendo una clase acerca de la salud emocional. Y bueno, nuestra invitada, quiero aquí presentarles un poquito de sus datos para que la puedan conocer. Varios de ustedes en realidad la conocen. Ella es Marcela Mondragón. Ella estuvo dando un taller dentro de los talleres que se hicieron por varias semanas. eh, y ella estuvo compartiendo con los hermanos que se inscribieron, pero ahora la tenemos para la región. Ella es discípula en la Ciudad de México, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con posgrado en Psicopedagogía en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México, licenciada en Psicología. Tiene una maestría en terapia sistémica familiar, también es coach familiar y especialista en temas de salud emocional desde hace más de 12 años, articulista para revistas, conferencista y creadora del programa Escuela para Padres en la Sociedad Postmoderna, impartido en colegios e empresas, y también instructora empresarial en temas relacionados de relaciones saludables, manejo de estrés e inteligencia y salud emocional en la empresa ProManagement. Y bueno, ella es también esposa de Alejandro Nava. Alejandro Nava nos estuvo compartiendo en la conferencia para hombres que tuvimos hace poquito y bueno, fue espectacular también. Así que me gustaría dejarlos con Marcela y ella nos va a estar hablando acerca de la culpa y los impactos que eso tiene en nuestra vida. También ella es mamá de dos jóvenes maravillosos, discípulos ambos allá en la Ciudad de México. Y bueno, creo que Dios la va a usar poderosamente. Así que me gustaría que me acompañaras una oración y cuando yo termine de orar, vamos a recibir a Marcela Mondragón. Acompáñame a orar. Señor y Padre, muy, muy buenas noches. Te quiero agradecer tanto, oh Dios, por permitirnos estar un día más, Señor, vivos y y estar terminando este día conectados, Señor, para poder aprender de tu palabra, para poder recibir instrucción, ánimo, fortaleza, Señor, y mayor comprensión acerca de este mundo emocional, Dios, en el que tú decidiste crearnos, Señor. Nos diste un cuerpo, nos diste mente, pero también nos regalaste la capacidad de sentir, de experimentar, Señor, emociones, sentimientos. Y Padre, tú lo sientes, lo veíamos el domingo pasado. Hoy yo te pido, Dios, que nuestro entendimiento acerca de esta salud emocional en la que también tú nos quieres invitar a vivir, Padre, pueda crecer esta noche. Usa, por favor, poderosamente a Marcela, Señor, en todo lo que nos va a compartir. Gracias por su tiempo, Señor. También sabemos que ella está apartando, Dios, de su valioso tiempo para compartir con nosotros, Señor, muchas cosas que tú le has enseñado. Padre, sé con cada hermano, hermana, con cada amigo que nos está acompañando. Gracias por todos aquellos que se han interesado en este tema. Padre, yo te pido que sin duda tu palabra sea la que más se quede grabada en nuestros corazones. Gracias por tu gran amor, Padre, y es en el nombre de Jesús que oramos y pedimos esto. Amén. Así que un fuerte aplauso para Marcela. Bienvenida. Muchas, muchas gracias. Pues bueno, primeramente agradecida con Dios por esta gran oportunidad de compartir con ustedes este tema tan interesante que es el de la culpa, y también muy agradecida con los Machuca por esta invitación que me hacen para participar y para pues colaborar en nuestro crecimiento emocional, espiritual, físico, en todas las áreas, entendiendo qué es lo que Dios quiere para nosotros, que crezcamos de una manera integral. Y bueno, dentro de todo lo que es este tema de la salud emocional, vemos que hay temas muy relevantes y sobre todo para nosotros como discípulos de Jesús. ¿Qué era lo que estaban buscando? La razón o el culpable de por qué había nacido con esa condición. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender que todos los seres humanos tenemos una tendencia a que cuando algo sucede, queremos buscar un culpable o queremos hacer sentir culpable a alguien acerca de lo que pasó. Aquí Jesús nos da una respuesta clarísima, ni por su propio pecado ni por el pecado de los padres.
¿no? Porque a veces pensamos incluso hasta nosotros mismos cuando nos sucede algo, esto me pasó por mi pecado, me porté mal, hice algo mal, Dios me está castigando, esto es consecuencia de... Y entonces se empieza a generar todo este tema de lo que es la culpa. Los seres humanos somos muy interesantes con respecto a lo que es el manejo de la culpa, porque todos nosotros tenemos una sensación de que cuando se nos señalan nuestros errores o algo que hicimos equivocado o que hicimos sentir mal, nos sentimos culpables. Y nuestra reacción inconsciente e inmediata es de pronto devolverle la culpa a la otra persona. Y entonces ahí nos metemos en un ciclo de hacernos sentir culpables de algo. Incluso hasta cuando nosotros pasa con los hijos, pasa con la pareja, pasa con todas nuestras relaciones, en donde constantemente podemos llegar a hacernos sentir culpables. Otra cosa que nos genera culpa es romper las leyes, ya sea del país, ya sea nuestras reglas morales, nuestras reglas religiosas, las familiares o las sociales. Y esto es una de las cosas más fuertes en la generación de la culpa. Otra cosa que también nos puede generar culpa es cuando rompemos promesas. Promesas de la infancia, promesas de la adolescencia, promesas a veces de yo voy a trabajar en esta empresa hasta que me jubile y después cambias de opinión, pero lo verbalizaste, lo dijiste y después ya te quieres salir, quieres cambiar de trabajo. O cuando rompes, incluso hasta cuando somos novios que decimos te amaré por siempre y son promesas que a veces no podemos llegar a cumplir. Muchas promesas que podemos llegar a romper nos generan mucha culpa. Es interesante porque también el éxito y los logros nos pueden generar culpa. Y aquí es donde dices, ¿cómo esto nos puede llegar a generar culpa? Sí, muchas veces cuando tú eres más exitoso que otros miembros de tu familia o amigos, de pronto llegamos a sentir culpa de la felicidad que nosotros llegamos a experimentar. De pronto que cuando alguien está pasando una situación difícil por una causa, como por ejemplo por no poder tener bebés o embarazarse o casarse o conseguir una beca para un lugar y de pronto a ti sí te la dieron o tú sí tienes esa bendición y gritar a los cuatro vientos con alegría tu bendición cuando el otro no la tiene, pues hasta sentimos culpa de ser tan felices, ¿no? Entonces, las enfermedades muchas veces también generan culpa. A veces, cuando nosotros expresamos, es que, ¿qué crees? Fíjate que me detectaron esto, la reacción inmediata, como ya vimos que somos personas que culpamos también es, pero ¿cómo no te cuidaste? ¿Por qué no fuiste a hacerte análisis antes? Y entonces empieza a generar el sentimiento de culpa de la situación que estamos viviendo a nivel enfermedad. Muchas veces también los accidentes, desde los accidentes pequeños en casa hasta accidentes automovilísticos, la culpa que se llega a generar muchas veces es muy obstaculizadora. El sentimiento de culpa cuando hemos sufrido, vivido o experimentado abuso sexual en la infancia o la adolescencia, también es una de las cosas que más culpa genera y que trae muchas repercusiones en el desarrollo emocional de una persona. ¿Por qué? Porque aunque un niño es inocente del abuso sexual, la mayoría de las veces se sienten culpables de haber vivido lo que experimentaron. Y las adicciones también son otras formas en las que nosotros podemos expresar gran culpa. ¿Por qué? Porque el tema de las adicciones también es un tema sumamente complejo, que ojalá pudiéramos tomar una decisión de ya, hoy dejo esto, hoy no más esto, pero por lo general lastimamos a otras personas con nuestras adicciones, otros reciben el impacto cuando nosotros no podemos trabajar o vencer alguna adicción y sentimos mucha culpa por el sufrimiento ocasionado, pero también culpa por no lograrlo, por no poder, por no contar con lo que necesitamos desde nuestra perspectiva para poder salir adelante. Y entonces ahí vemos cómo los sentimientos de culpa se pueden generar desde el día de tu boda hasta tu fracaso más grande, hasta el sufrimiento de otros, un accidente. Vemos que la culpa es algo muy presente en nuestras vidas como una emoción.
Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí algo que nosotros necesitamos poder comprender es que dentro de lo que es la culpa hay dos socios, ¿no? Dos socios inseparables que tenemos en nuestro interior y que trabajan juntos. Y aquí, pues, se puede dar una relación sumamente hostil o una relación de colaboración y de trabajo. ¿Cuáles son esos dos socios que están adentro de nosotros? El culpable, y eso es cuando nosotros expresamos, me siento culpable por lo que hice, por lo que dije, y siento que no merezco ser feliz. Ahí está hablando el culpable, pero eso no es toda la cara de la culpa, porque también a veces no contemplamos al culpador que está dentro de nosotros. Como hablamos, podemos ser nuestro juez más duro. Y nuestro culpador es el que nos dice, eres culpable por lo que has hecho y no mereces ser feliz. Ahora, es importante entender que estos dos personajes viven adentro de nosotros, que la culpa tiene esas dos caras. La parte de el culpable, o sea, yo, Marcela, soy culpable porque cometí un error o transgredí una regla o una norma de mi sistema familiar, pero al mismo tiempo soy la persona que señala la culpa. Y entonces aquí es en donde vemos que si entendemos esta dualidad en la que nosotros estamos internamente, va a ser más fácil poder lograr transformar la culpa en algo más saludable para nosotros. Entonces, vemos que estos dos socios que habitan en nosotros, pues es lo que me encanta de la psicología, ¿no? Que realmente es una ciencia y que al ser ciencia, pues es de Dios y que podemos encontrar mucho sustento en las escrituras. Estos dos socios inseparables, ¿no? El culpable y el culpador que habitan adentro de nosotros, lo podemos ver en esta escritura cuando Pablo nos expresa lo siguiente. En Romanos 7, 15, 25, Pablo nos expresa, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. En esta escritura nosotros nos damos cuenta cómo Pablo el apóstol finalmente empieza a trabajar con esta dualidad que siempre hay adentro de nosotros. Algo que te acusa y algo que te sientes culpable porque transgrediste una ley o una norma. Ahora, ¿qué es lo siguiente que necesitamos comprender? Que en la siguiente diapositiva que vamos a ver ahorita, entendemos que cada uno de nosotros estamos regidos por un código de normas, de leyes, así como los países, las ciudades, tenemos códigos de leyes, tenemos lo que es la Constitución, pero que también tenemos códigos familiares, códigos religiosos, y que se nos va dictando cuáles son las leyes. Las leyes están para mantener el orden. Las leyes son buenas, ¿no? O sea, realmente están diseñadas para armonizar una sociedad. Y también nuestras propias leyes están diseñadas para nuestra propia armonía. ¿Cómo se van formando esos códigos y esas normas en nosotros? Pues en primer lugar, lo que nos van enseñando nuestros padres, nuestros maestros,
los adultos de importancia en nuestra vida, la cultura a la que pertenecemos, la religión que practicamos, el texto sagrado que seguimos, son lo que nos va dictando las leyes, ¿no? Son lo que nos va dictando las normas. Y ahí es en donde viene esta parte de la función que tiene el culpador y la función que tiene el culpado en nuestro interior. ¿Por qué? Porque como vemos en la presentación que aquí les estamos mostrando, ya hablamos de que hay dos viviendo en nosotros, el culpador y el culpable, ¿no? Y que somos, a final de cuentas, pues nosotros, ¿no? Ahora, si nosotros entendemos que nosotros tenemos nuestro propio código y nuestras propias leyes, ¿no? Y que incluso, por ejemplo, una ley familiar o un código familiar puede ser, hasta que te cases, sales de la casa. Antes, no. Y entonces, de pronto, si tú te quieres ir a vivir con las amigas de la universidad, bueno, les estoy hablando a lo mejor de un ejemplo bastante acá de México, ¿no? No sé qué tanto aplica por allá, pero como un ejemplo. Si de pronto yo digo, ay, es que a mí me gustaría irme a vivir con hermanas de la iglesia o con amigas en la universidad, pero a mí me enseñaron que no sales de la casa hasta que te cases, entonces puedo empezar a sentir culpa, ¿no? Por querer hacer algo diferente a lo que me enseñaron en casa. Entonces, ¿cuál es la función del culpador? El culpador es el guardián de mi código de leyes, de mi sistema, de mis creencias, de mis mandamientos, ¿no? Si partimos de nuestro texto sagrado. Realmente la función del culpador es ser el guardián de ese código, señalarte cuando lo vas a romper, ¿no? Como si pudiéramos pensar en las leyes de tránsito, pues señalarte el semáforo se va a poner en rojo, ¿no? Y entonces nos avisa y cuando nosotros hemos hemos roto alguno de nuestros códigos. Aquí es interesante porque ahí es cuando nosotros decimos, bueno, es que yo no me sentía culpable, pero es que mi esposa me hizo sentir culpable, es que mi hijo me hizo sentir culpable, es que el líder me hizo sentir culpable, mi jefe me hizo sentir culpable. Realmente nadie nos puede hacer sentir culpables si lo que te dijo esa persona no coincide con tu culpador. Pero si de pronto tú dices, es que fulano me acusa de lo mismo que me acusa mi culpador interior, entonces ahí sí se genera la culpa. Entonces no es que otras personas nos hacen sentir culpables, sino que a lo mejor otras personas coinciden con tu propio culpador. Esa es la única forma que tú te puedas sentir culpable. Entonces no son los otros los que te hacen sentir culpables, sino más bien solo lo logran si coinciden con tu culpador. Entonces, se activa una señal. Cada vez que nosotros rompemos una regla, cada vez que mentimos, ¿no? Cada vez que pensamos algo diferente o hacemos algo diferente a lo que nos dijeron nuestros padres, realmente ahí se activa. Y entonces esa señal que se activa es esa sensación o ese sentimiento de culpa, de que algo no está bien. Aquí el problema viene cuando nuestro culpador cree que una norma o un código es eterno y que no hay posibilidad de contextualizarlo o flexibilizarlo. Como por ejemplo, cuando nos enseñan a los padres se les tiene que obedecer en todo. Y entonces de pronto, cuando tú te das cuenta que vas avanzando en la vida y que en la adolescencia o cuando quieres elegir pareja ya no aplica el que a los padres se les tiene que obedecer en todo, porque si tu mamá te dice, ese chico no me gusta, termínalo, lo vas a hacer, ¿no? No me gustaría que te casaras con esa persona. Bueno, aplica, ¿no? Incluso hasta es una de las frases que cuando manejamos el tema del abuso, ¿no? Hablamos acerca de qué importante no inculcar esa frase de a los adultos se les obedece. ¿Por qué? Porque si un adulto te pide que hagas algo inapropiado para ti, lo vas a hacer. Y entonces ahí es en donde viene esta parte donde
ciertas normas, ciertas creencias que nosotros tenemos pudieran contextualizarse o pudieran verse en la medida que nosotros vamos creciendo. Pero cuando hay mucha rigidez en nuestro código, es ahí donde los sentimientos de culpa verdaderamente pueden ser tortuosos. Entonces, el culpador no reconoce que el culpado tiene derecho a estar en desacuerdo o querer ampliar una norma, y que es parte de lo que estábamos hablando ahorita. Incluso cuando hablábamos acerca de, por ejemplo, si yo digo, como hijos necesitamos hacer felices a nuestros padres. Ok, pero tenemos que contemplar que también la felicidad depende de ellos. Porque yo puedo decir, los quiero hacer felices con un viaje a Cancún en el hotel que a mí me encantó. Y mis padres pueden decir, ay, es que estaba muy grande el hotel, no me la pasé tan bien porque tenía que caminar mucho para llegar a la alberca. Y yo me siento culpable porque no fueron felices. Pero realmente ahí ya la felicidad, su felicidad no dependía de mí. Entonces podemos cambiar la frase para decir, en la medida de mis posibilidades, buscaré hacer felices a mis padres y en cuanto ellos tengan la capacidad de ser felices. ¿Por qué? Porque si yo nada más me quedo con que mi función es hacer felices a mis padres y no lo logro, se generan los sentimientos de culpa. Entonces, vemos que el propósito del culpador no es precisamente torturar al culpado, sino que a final de cuentas lo que busca es que se actúe de acuerdo con el código interior que lo rige. Entonces vemos que es un buen vigilante. Aquí el tema es cuando empieza a ser disfuncional. Vamos a la siguiente diapositiva. Que entonces vemos cuál podría ser una culpa que tortura, una culpa que no es funcional, que es una culpa que verdaderamente te puede llegar a paralizar o a crear muchas cosas que vamos a ver ahorita. Los tres componentes de la culpa que tortura es la rigidez, como lo hablábamos ahorita, la descalificación y el castigo como forma habitual de tratar al culpable. Y aquí es donde otra vez regresamos a nosotros mismos. Ya hablamos acerca de nuestra propia rigidez en muchas ocasiones, la descalificación y que tiene que ver cuando nosotros, cuando fallamos, nos equivocamos o rompemos algún código, nos insultamos, nos decimos malas palabras, nos desprestigiamos, porque una cosa es lo que Jesús le dijo a la adúltera, de yo no te juzgo, pero no peques más. O sea, repara tu conducta, cambia de dirección, pero no la insultó, no, y aquí es lo fuerte, que a veces nosotros, la forma en cómo nos tratamos cuando fallamos, pecamos o nos equivocamos, es sumamente fuerte y nos decimos palabras como te mereces el infierno, eres un pésimo discípulo, y son frases y son cosas que no encontramos en la Biblia, pero que a veces nosotros nos decimos a nosotros con muchísima severidad, y eso pues solo nos pone en un desequilibrio mucho más fuerte. Y vemos que la parte de lo que es el castigo, como lo veíamos anteriormente, cuando nos autocastigamos, realmente podemos ser sumamente severos. Y bueno, aquí no es que específicamente nos vamos a dar golpes en la espalda, como en la antigüedad se hacía, ¿no? Que ante la culpa castigaban su propio cuerpo, pero emocionalmente sí nos podemos llegar a castigar de formas muy fuertes. A veces comiendo en exceso, a veces dejando de comer, a veces manteniéndonos en relaciones sumamente destructivas porque pensamos que es lo que nos merecemos después de lo mal que nos hemos portado. Como les digo, hay tantas formas que tenemos los seres humanos de castigarnos cuando no sabemos trabajar bien lo que son los sentimientos de culpa. En la siguiente diapositiva alcanzamos a ver que también el culpado tiene una función importante para empezar a trabajar en la armonización de estos dos socios. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que el culpador es algo que necesitamos y es algo que ahí va a estar siempre, pues entonces necesita modificar sus dinámicas con el culpado. Pero como nosotros sabemos, entre víctima y victimario, cuando hay bullying, por ejemplo,
La solución está más en el que lo sufre que en el que lo ejerce. Entonces, sí, a veces tenemos un juez muy duro, pero es también porque la parte culpable, ¿no? Nuestra parte culpable no se da su lugar, no se da a respetar y no pone límites. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver que también a veces si no queremos a ese culpador porque es demasiado severo, lo podemos ignorar. Y es cuando nos dedicamos a romper y romper y romper nuestros propios códigos. La culpa se hace cada vez más fuerte, pero es por ignorar las advertencias que nos da nuestro culpador. Aquí es donde nosotros vemos que también nuestra parte culpable tiene que aceptar que el culpador le advierta cuando rompió un código y que no lo ignore. Por otro lado, también puede decirle a su culpador, no acepto que me insultes o que me maldigas porque eso me pone en un mayor desequilibrio. Y nosotros podemos ponernos un alto a nosotros mismos cuando nos maltratamos con palabras, cuando nos equivocamos o pecamos. Que el culpable pueda decir, yo también tengo necesidades y opiniones. Que cuando fallamos o cuando hemos roto alguno de los códigos, le podamos decir a nuestro culpador, mírame con respeto y mírame con afecto, porque siento, ¿no? Siento cuando me tratas con una total severidad y reconozco una parte muy importante del culpado es que reconozca la necesidad de las normas. ¿Por qué? Porque sí son importantes y además las tenemos. Y aquí es donde sí vale la pena de pronto ir analizando cuáles son las normas que de pronto, o las leyes que nos mantienen en culpa torturadora y que quizá podríamos trabajar en ellas para poder hacer que nuestra culpa se convierta en algo reparador. Pero entonces aquí nosotros vemos que la función del culpador se puede transformar de juez y verdugo a ser el culpador que enseña. Pero nosotros sabemos que las cualidades de un buen docente, de alguien que enseña, de alguien que es un maestro, es tratar con respeto al que le quiere llamar la atención, es tratar con dignidad al que se equivocó, entendiendo que es parte de ser humano y de nuestro crecimiento, y que crea en el alumno, que crea en la persona que le está alertando acerca de que rompió un código. Y porque a veces hay una parte de nosotros que no cree en nosotros, que no cree en el que falló, y que eso a veces lo podemos experimentar incluso hasta con el ejercicio o con la dieta, que de pronto ya no te crees capaz de poder apegarte a un plan de alimentación que puede ser benéfico para tu salud. Y entonces te genera una culpa tremenda, pero ahí es importante cómo nos hablamos y cómo nos tratamos. Si de pronto nos salimos de nuestro plan de alimentación por cualquier motivo, ¿qué nos vamos a decir? Eres un fracaso, Marcela, siempre rompes las dietas, no se puede contigo, tiras el dinero, ¿para qué inviertes en ti? Mejor ya quédate como estás y pues si te mueres, pues ya será tu culpa. O sea, podemos decirnos cosas súper fuertes, a diferencia de señalarnos, rompiste un acuerdo, rompiste una norma, vuelve a intentarlo. Motívate, sí puedes. Te voy a señalar que rompiste un código, pero al mismo tiempo el culpador te puede decir, no lo hiciste bien, pero para la próxima puede ser diferente. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a armonizar esa relación interna entre nosotros, de hecho, dentro de lo que son las 7 inteligencias múltiples, ¿no? Una de las inteligencias múltiples es la inteligencia intrapersonal, o sea, el cómo te tratas a ti mismo, cómo te comunicas contigo mismo. Eso es parte de ser inteligente a nivel emocional. Eso es parte de crecer y de incluso hasta parecernos a Jesús, porque si nosotros observamos
cómo él trataba a las personas cuando fallaban. Su énfasis no era en regresarlos al error, a la falla y al fracaso, sino hacia adelante. Vemos que él le dijo claramente a Pedro, me vas a negar 3 veces, estoy orando por ti para que cuando seas azotado no te falte la fe. No que no fuera a ser probado, solo que no le faltara la fe cuando fallara, cuando lo negara, cuando pecara y cuando se equivocara. Y vemos que cuando tiene un encuentro ya resucitado con Pedro y su tema fue, me amas, cuida mis ovejas, me ama, cuida mis ovejas, adelante, enfócate hacia lo que tienes hacia adelante, pero no fue como, bueno, Pedro, este desayuno es para ver, ¿en serio? ¿En serio? ¿Te diste cuenta que sí, yo te advertí que me ibas a negar y me negaste a pesar de que te lo advertí? Realmente me dijiste que no lo ibas a hacer, no eras honesto, me mentiste, puedo confiar en ti después de que te lo advertí y me negaste y lo hiciste. O sea, ¿se puede confiar en ti después de lo que acabas de hacer? Y a veces así es como nosotros nos tratamos. Pero vemos que Jesús no trató así a Pedro después de un fracaso, después de un pecado, después de una gran equivocación. Su punto era, me amas, para adelante, cuida mis ovejas, ¿no? Vemos la reacción del padre del hijo pródigo, que vio regresar a su hijo, fiesta. Y el tema era que alegría, sandalias, fiesta, etcétera. Y el tema no era, a ver, pero quiero ver, ¿ya te arrepentiste de haberme pedido la herencia cuando yo estaba vivo y habértela gastado? Ok, ¿cómo ves tu pecado? Y entonces vemos cómo la generación de culpa muchas veces está hecha por nosotros. El hijo pródigo ya sentía suficiente culpa, pero una culpa que después se convirtió en reparadora, porque lo llevó a querer solucionar la situación, tanto de su propia vida como con su propio padre. Pero aquí nosotros vemos que el padre nos encarga de enfatizarle la culpa que él ya mismo sentía. He pecado contra Dios y contra ti. No merezco que me trates como uno de tus siervos. Perdón, como uno de tus hijos. Trátame como uno de tus siervos. Para el padre era, bueno, fiesta sigue siendo mi hijo, y yo pensé que estabas muerto, ahora estás vivo, qué felicidad. Y entonces ahí es en donde vemos cómo a veces nosotros podemos generarnos esa tortura emocional, física y mental de una manera más fuerte. En la siguiente diapositiva vemos que hay 3 formas de sentir la culpa: la física, la emocional y la mental. La física, pues la sentimos a veces con mucho dolor corporal, principalmente dolores de cabeza, sensación de opresión en el pecho y muchas veces también cuando nos duele la parte alta de la espalda y el cuello, muchas veces también es generado por emociones y sentimientos de culpa. A nivel emocional, pues por ese sentimiento de dolor, agobio, desánimo, ansiedad, mucha frustración con respecto a nosotros mismos y mucha desesperanza. A nivel mental, como lo mencionábamos, con muchas autoacusaciones y autorreproches, ¿no? Que constantemente estamos regresando a nuestra falla y regresando a nuestra falla. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Por qué no lo hiciste diferente? ¿Por qué? Y estamos en eso y de ahí no salimos. Y entonces ahí es cuando verdaderamente puede ser una culpa que nos puede llegar a torturar. En la siguiente diapositiva vemos un ejemplo de lo que es, en cuanto al tema que estamos hablando, de cuáles son las emociones que nos llevan a la muerte y cuáles son las que nos llevan a la vida. Aquí nosotros vemos en esta escritura que nos marca la diferencia acerca de cómo los sentimientos y las sensaciones de culpa que están relacionadas con la tristeza, ¿no? Con la lamentación, pero que también está relacionado con el arrepentimiento, porque a final de cuentas la culpa que repara está muy relacionada con el tema del arrepentimiento. Vemos aquí, 2 Corintios 7 del 10 al 11, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte.
Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Y entonces aquí nosotros podemos ver que la tristeza que nos lleva a la muerte tiene que ver con toda esta culpa que tortura, ¿no? Con todos estos pensamientos que nos llevan a las emociones, que a final de cuentas nos pueden llevar incluso hasta el suicidio, ¿no? En los casos más extremos. Pero a final de cuentas aquí nosotros vemos cómo cuando se transforma esa culpa, se convierte en responsabilidad o en una culpa que repara. ¿Por qué? Porque te lleva a la acción. La culpa que tortura, pues solo te mantiene en el piso, inmovilizado, inmovilizada, sin esperanzas y sin acción, lamentándote por tus errores, por tus fracasos, o la culpa que ni siquiera te permite ser feliz con lo que Dios te ha dado, con las bendiciones que Dios te ha dado. Pero realmente aquí nosotros vemos, cuando estamos hablando de nuestros errores, fracasos, o cuando estamos hablando que pecamos intencionalmente o sin intención, pues vemos que la tristeza que lleva la vida es la culpa que repara, a final de cuentas es el arrepentimiento, y nos lleva a la acción. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es lo que te hace pensar, ok, ya, me equivoqué, fallé, la regué, pequé, estoy viva, para adelante, ¿qué puedo hacer? Y entonces aquí vemos cómo las características de la tristeza que lleva la vida, ¿no? Que podría ser de la culpa reparadora, es disculparse, indignación, o sea que eso tiene que ver como el enojo por las cosas inadecuadas o injusticias, temor de Dios, deseo, ¿no? Anhelo de cambiar, de hacer algo, de ser propositivo, creativo, de esa preocupación de cómo resuelvo, cómo soluciono esto que pues yo hice. Disposición para ver que se haga justicia. Y entonces aquí es donde nosotros vemos qué importante, en primera, es empezar a trabajar con nuestro propio culpador para que se convierta en maestro y no en verdugo. Y con nuestro culpado para que valore a su culpador, para que también se pueda dar a respetar cuando al culpador se le pase la mano con los juicios, con los insultos, con los castigos y pueda decir, esto no es saludable, ¿no? Porque todas esas conversaciones se hacen en nuestro interior. Y no solo le pasaba a Pablo, me pasa a mí y estoy segura que nos pasa a todos nosotros, cómo nos vamos debatiendo en nuestro interior con nuestro culpador y nuestro culpable. Como decíamos, cuando decimos es que me siento culpable por esto, solo está hablando el culpable. Pero antes el acusador le dijo, eres culpable de esto, transgrediste esta ley, ¿no? Rompiste con esto. Y entonces ahí es en donde vemos que cómo es que nosotros podemos transformar cuando vemos esta escritura, cuando logramos que estos dos socios, ¿no? Como también lo mencionaba Pablo en la escritura de Romanos, que estos dos socios colaboren, que se lleven bien, que el acusador tenga la función de guardián, maestro, motivador y positivo para la que sigue cuando hemos fallado y nos hemos equivocado, y que el culpable no ignore al acusador, sino que también le dé la importancia y el respeto, pero que también le pueda poner los límites para que tengan una relación saludable. Porque la mayor parte de las veces las faltas de respeto y el abuso empieza en nuestro interior. Cuando nosotros nos abusamos a nosotros mismos con nuestras palabras o con nuestros juicios severos o exagerados, que constantemente, a pesar de que sabemos que contamos con la gracia de Dios, un día sí y un día no, sentimos que nos podemos ir al infierno y no entendemos de verdad la función de Cristo en nuestra vida. Y entonces vemos que Jesús paga por nosotros en la cruz
por todos nuestros pecados con el objetivo de podernos liberar. Pero también tenemos que ver cómo Jesús trató a los culpables. O sea, cómo Jesús trató a los culpables, a los que sí pecaron, a los que, como tú y como yo, que sí se equivocaron, que sí erraron el camino, que sí fallaron. Ahí es donde vemos y que Jesús dice, yo soy, ¿no? En Primera de Juan, capítulo 2, ¿no? En donde dice, hijitos míos, les digo esto para que no pequen, pero si alguno de ustedes pecan, sepa que tiene un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Y que a través de Jesucristo, ¿no? Que Él se define como el justo, Él decide defender al culpable. Él sí sabe que yo soy culpable, Él sí sabe que yo sí peco, Él sí sabe toda mi historia y todo lo que hago. Y Él decide defender mi causa sabiendo que sí soy culpable. Entonces, ve cuál es el trato de Jesús ante el culpable. Y no solo defiende mi causa como abogado el justo, sino que además de todo, Él es la propia, la propiciación de mis pecados. ¿Eso qué quiere decir? Que Él se ofreció a tomar mi lugar para pagar. Y entonces ahí es en donde vemos que Él quiere que yo esté libre, no torturada, culpable, paralizada por mis errores y mis pecados. Tampoco cínica, no, pero ¿cómo me quiere? Con una culpa que tiene la capacidad de reparar, que sí puedo reconocer, fallé, me equivoqué, pequé, lo hice mal, en este momento soy feliz y aunque tú no estás pasando por un buen momento, puedo disfrutar mi felicidad sin sentirme culpable, ¿no? Y entonces ahí es en donde vemos que Jesús hizo mucho para trabajar con nuestros sentimientos de culpa al tomar nuestro lugar y poder ponernos en libertad. Y como hablábamos, el culpador también tiene la función de creer en el culpable. O sea, yo necesito creer en mí, porque Jesús sí creyó que Él tomando mi lugar, yo podía tomar la oportunidad y hacer algo diferente con mi vida, y hacer algo hermoso con mi vida, que yo podía aprender de mis errores y no solo estar lamentándome por mis errores, como lo que es la culpa, que a final de cuentas nos lleva a torturarnos a nivel emocional. Y entonces vemos que esto es un proceso bien profundo. Hay muchas técnicas para ver cómo trabajar todo este tema de nuestros códigos, nuestras creencias, porque ojalá solo fueran los 10 mandamientos, ¿no? No, estamos llenos de códigos, de creencias, de normas, que en serio, si nada más fueran los 10 mandamientos, no viviríamos tan culpables, ¿no? Pero no, son tantas cosas que a veces ni siquiera las tenemos en el consciente. Pero trabajar con esta emoción sí es relevante. ¿Por qué? Porque está considerada como de las emociones más destructivas que tenemos los seres humanos. Como les decía, la culpa sí es algo que te puede llevar a extremos tan fuertes y tan difíciles como lo que es atentar contra tu propia vida. Entonces, o finalmente a veces también la culpa es lo que lleva a las personas a irse de la iglesia, a alejarse de Dios. Y para los que somos padres, para los que somos madres, pues entendemos que si nuestros hijos se equivocan, los queremos en casa, ¿no? Pero no los queremos fuera de la casa. Pero a veces muchas personas se van de la iglesia por culpa. Y entonces ahí es donde dices, no, sí, claro, es un tema bien importante para trabajar en nuestra vida emocional, en nuestra vida física y definitivamente también en nuestra vida espiritual, porque puede definir muchísimo de cómo nos relacionamos con Dios y de cuán felices, plenos espiritualmente podemos vivir y sentir a Dios y servir a Dios, pero la culpa, eso es algo que verdaderamente puede opacar nuestras vidas de una manera sumamente fuerte. Espero haber podido ampliar este tema de la culpa, que su conocimiento, que lo que hablamos acerca de este tema hoy, les pueda ayudar. Sé que es un tema sumamente profundo, pero bueno,
quería poder compartírselos porque también es algo que yo he trabajado mucho en mi vida. Yo he tenido que hacer de estos dos socios que viven en mí, ahora sí que culpador y culpable, que se ayuden en lugar de que se destruyan, porque yo creo que muchas veces yo tuve muchas situaciones donde fui muy destructiva conmigo misma por el tema de lo culpable que me sentía de haberme equivocado o de haber cometido pecados, y porque a veces hasta sentimos, ya tengo tanto tiempo de cristiana que yo no debí, imposible pensar que yo me debí de haber pecado en esto. Y entonces ese juez, ¿no? Ese verdugo es lo que nos puede mantener en el desánimo y en un momento espiritual sumamente complejo, cuando a final de cuentas no es eso lo que Dios quiere para nosotros. Espero que les sea de utilidad. Si alguien tiene alguna duda o algo, pues me pueden escribir, me pueden a través de las redes sociales, si quieren más escritura, si quieren ampliar más este tema, pues podemos ver la manera de cómo profundizar más y en todas las técnicas que hay para trabajar en que esta culpa tortuosa se convierta en una culpa reparadora. Pero muchas gracias.